Pero yo no sé cómo decir que mi alma llora por tenerte junto a mí, que sin tu presencia mi vida está vacía y mi corazón se enfría cuando tu ruaj no me guía. Oh Adonai, ven y sopla sobre mí, lléname de tu espíritu, no me dejes ir. Escucha mi latir, que el fruto del Ruach HaKodesh florezca en mí. Levanto mis ojos al cielo y vuelvo a suspirar. Una nostalgia profunda me empieza a abrazar, y en medio del silencio te vuelvo a pedir: Adonai, dame vida, vuelve a morar en mí. Oh Adonai, ven y sopla sobre mí, rompe este frío que no me deja sentir. Oh Adonai, quédate aquí, que el fruto del Ruach HaKodesh florezca en mí. Oh Adonai, ven y sopla sobre mí, lléname de tu espíritu, no me dejes ir. Oh Adonai, escucha mi latir, que el fruto del Ruach HaKodesh florezca en mí. Despierto y el mundo grita alrededor, pero en el silencio solo hablas vos. Mis manos vacías te buscan, Señor. Mis ojos cansados te miran mejor. Mi alma tiene sed de tu presencia, Yeshua. Como tierra seca espera por la lluvia. Ven y llena cada espacio, cada duda. Solo tu perfume queda cuando todo se derrumba. Mi alma tiene sed de tu presencia, Yeshua.
Dejo en tu regazo todo mi temor. Pongo mis preguntas cerca de tu voz. Cuando se hace tarde y no puedo más, tu nombre en mis labios me vuelve a levantar. Sana el corazón. Quédate conmigo, quédate aquí hoy. Quédate aquí hoy. Hasta que tu vida sea mi canción. Yeah. Mi alma tiene sed de tu presencia. Shalom, shalom familia, bendiciones. Esta noche estamos una vez más reunidos, así que me pidieron que iniciara esta noche. Así que ya el segundo de abrir su camarita, el amado Robert Vladimir, a ti amado, contigo inicio los saludos y las bendiciones para todos los que están. La segunda, la hermana Gloria. El cuarto, Robert Johanán. Y el quinto, van abriendo. Saludos para cada uno de ustedes, familia, para los que están con la cámara encendida y para los que no también. El mismo cariño, la misma fuerza para cada uno de ustedes. Saludos también, queremos saludar a todos los que están también en diferido en las otras plataformas. Familia, bendiciones a cada uno de ustedes. Ya hoy estamos en el proceso, en el caminar. Ya estamos en el día 28 de la cuenta del Omer, ¿sí? Ya se está acercando, fíjense. Una fecha muy emblemática, muy especial en la cuenta del hombre, que es el día 33. Le voy a dejar ahí en suspenso. ¿Qué pasó el día 33? Más adelante podremos dar información. Habrá alguien que podría encargarse de esa. ¿Por qué se toma en cuenta el día 33 de la cuenta del hombre? Así que quiero felicitar a todos a ti por estar con nosotros desde el día primero. Y motivarlos a que continúen. Esta es parte de la dinámica del mandamiento, ¿sí? Nos gozamos por reunirnos, pero también nos reunimos porque es una misma. Así que, amado Roe Vladimir, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Roberto. Igual, Johanan, no sé si quiere saludar también, comenzar con saludos. Gracias, Pastor Vladimir, Pastor Heriberto, muchas gracias. Saludos a toda la comunidad, gracias a los que están conectados, gracias a los que también a través de Facebook ya nos dieron por ahí un like, ya vi que algunos ya están viéndonos por ahí, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Amados, esperamos que la pasen contentos, que la pasen bien y que cada enseñanza sea un nuevo crecimiento. Bendiciones, shalom para todos, nos vemos, vamos a escuchar una excelente enseñanza el día de hoy. Gracias, pastor. Adelante.
Amén. También me uno a los saludos, a los cariños que diariamente se han estado efectuando de parte de los siervos en representación de todos nosotros, de todos ustedes, de toda la comunidad. Si pudiéramos permitir a todos saludar, que obviamente nos llevaría mucho tiempo, pero sabemos muy bien que las palabras de cariño estarían en cada uno de ustedes. Así que yo creo que igual represento la voz de todos los siervos y agradezco la audiencia, el permanecer firme en cada transmisión. Me parece que en un sondeo rápido hemos mantenido una asistencia más o menos similar desde que iniciamos. Han habido días con mayor presencia, por decir así, pero inclusive han sido más allá del promedio inclusive. Y agradezco el interés de parte de ustedes en apoyar precisamente este trabajo en conjunto con cada una de las colectividades que se encuentran acá representadas. Además que no somos solo un país, aquí hay diferentes países, ciudades. Aquí está Israel esparcido a través de un solo letrero, y eso es algo que es muy meritorio. Y esperar que este trabajo, esta idea siga extendiéndose. En lo que ustedes entreguen a ello es importante. Y algo quizá hablaré en esta etapa referente a lo que realmente, o sea, el espíritu que viene del cielo y que nuestro bendito Masías también nos impregnó y nos dejó a nosotros por hacer, y que si no mantenemos ese espíritu sería muy difícil poder continuar con este trabajo. Quizá a veces haría, pero sería un trabajo manipulado, un trabajo bajo intereses, no sé, personales o de un grupo específico. Para llevar a cabo todo esto, uno de los estándares, más bien dicho, altos que se debe tener en cuanto al deseo de cada uno, al espíritu de cada uno, es tener un grado muy alto de nobleza. Y esperamos precisamente seguir trabajando en ello, más allá de la enseñanza, que en todo lo que hagamos, sobre todo en aras del cielo, sea con ese espíritu, sabiendo muy bien que aquí no se trata de ganar, sino se trata de representar al cielo, representar a nuestro Mesías en este trabajo. Antes de irme de lleno al estudio, veo ahí al Roe Isaac y no quiero que pueda igual saludar antes de entrar de lleno al estudio. Roe, Dios no te bendiga. Shalom, igualmente para ustedes, amado. Que Adonai les bendiga en abundancia a todos. Buenas noches, buenas tardes para algunos y el placer de acompañarles y disfrutar lo que Hashem nos concede a esta hora. Gracias por el tiempo y por supuesto estoy listo aquí para auxiliar cuando corresponda, amado. No, y agradecemos mucho esa ayuda que nos ha brindado a más de uno de nosotros, quien ha estado encargado ahí de la bendición al final, y eso ha sido de mucha ayuda para todos nosotros. Bien, me voy ya, como bien dice el dicho, caminándome a tierra derecha. Vamos a ir al mensaje o a lo que nos reúne hoy en cuanto a la enseñanza, a la convocación, a la rectificación, y que el Espíritu del Santo Bendito sea inspirando nuestras vidas, a todos nosotros. Un líder cuando enseña no quiere decir que está ajeno a la enseñanza. El primero en ser tratado siempre es uno. Y eso es una de las características precisamente dentro de lo que hoy día nos corresponde. En este día, ya entrando al día 28 del Omer, estamos en lo que se conoce como nobleza en la persistencia, Malhut Sheve Nesach. Y quiero iniciar con un texto que está en Gálatas capítulo 5, que dice así. Este es un texto muy conocido por todos nosotros, muy utilizado en la cristiandad, y a veces también inclusive poco entendido, muy manipulado para ciertos contextos, pero se nos olvida un principio esencial que reúne todo ello. ¿A qué texto me refiero? ¿A qué verso, mejor dicho? Dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Si resumimos o tratamos de alguna manera ver cada uno de los puntos de los frutos que aquí están mencionados,
la verdad es que hay una tendencia muy marcada respecto de cada cualidad de ella. Y todas ellas tienen que ver con una tremenda capacidad hacia el área de la gracia, la misericordia, hacia una actitud de una tremenda bondad manifestada en cada una de estas cualidades. Y me parece tan interesante que la última cualidad mencionada tiene que ver con la capacidad de dominio propio. ¿Y por qué razón? Porque la verdad es que a veces nosotros podemos tener muchas cualidades, amados, pero si no sabemos dominarlas o dominarnos a nosotros mismos, podemos estropear muchas cosas. Bien, esta nobleza en la persistencia es un momento de este conteo para que podamos reflexionar sobre nuestra constancia, que no solo esta se mide en cuanto a resistencia o lo que resistimos, sino que también en virtud de la calidad espiritual y la dignidad con la que perseveramos. Y eso quiero que nos quede bien marcado, la dignidad con la que perseveramos. La persistencia en SAC puede volverse inclusive dura, incluso como ayer inclusive también señalaba, puede obtener rasgos de obstinación, si esta no está guiada por causa de la nobleza, o si en virtud del trabajo que realizamos, o dentro de lo mismo que ayer les comentaba precisamente en este aspecto del propósito que está detrás de todo nuestro camino, todo ello debe estar vinculado, debe haber un grado de nobleza en nuestras vidas. La nobleza no es por orgullo, sino que está relacionada al concepto del dominio propio, a la humildad, a un propósito elevado. Es la capacidad de sostener en el tiempo sin perder el corazón correcto. Persistir no es solo aguantar, amados, sino que también es mantener una postura alineada con los valores, incluso cuando nadie te está observando. Cuando creemos que nadie nos ve y aún así actuamos con principios de ética, con principios de valores, con una mirada alta, con un espíritu elevado. Eso es ir trabajando cada día en nuestras vidas, ir encaminándonos cada día hacia el objetivo, hacia la meta final, con un alto grado de nobleza en nuestras vidas. Desde la enseñanza de los sabios del Talmud, en el Tratado de Bavli, dice así: ¿quién es fuerte? Y inmediatamente viene la respuesta de los sabios, dice: aquel que domina su inclinación. O sea, aquel que es capaz de dominar su inclinación o su impulso. Los sabios nos enseñan, nos dicen que esta persona es fuerte. En esta pregunta vemos la unión entre Nasaj y Malhut. Nasaj, que es precisamente la persistencia, la fuerza de continuar, y Malhut, que tiene que ver con la realeza, con la corona, con esta honra, con este dominio interior. Porque la verdadera persistencia, amados, no es imponerse sobre los otros, sino que es gobernarse a uno mismo con nobleza. El verdadero gobierno no empieza imponiéndose sobre los demás, sino primeramente gobernándose uno mismo para poder operar con justicia. El libro de Proverbios en el capítulo 16 nos dice: el que es paciente es mejor que el que es fuerte, y el que gobierna su espíritu, aquel que toma una ciudad. O sea, la idea principal de este proverbio es que revela que la nobleza en la persistencia se expresa en la paciencia activa, amados, y no en una reacción impulsiva. De ello debemos aprender a valorar por sobre todas las cosas la templanza sobre la ira. A veces me llama mucho la atención cómo en este mundo, cómo la tendencia de ciertas maneras de expresión del mundo valora tanto la agresión o la ira.
como que resalta más como un valor a destacar, sobre todo aquellos que tienen personalidades fuertes en el mundo laboral, en el mundo del trabajo. Como que a veces las ciertas empresas o ciertas, no sé, selecciones laborales, selecciones de personal para ciertos cargos importantes, claro, buscan ciertas cualidades que a veces caminan sobre un hilo muy delgado. Y por lo general tienden a ver con buenos ojos, con grandes potenciales, aquellas personas que a veces son como duras o más agresivas en su manera, a veces inclusive de reaccionar o de hablar o de imponerse. Y me es lastimoso a veces inclusive que en el mundo de la fe se aplaude mucho o a veces se habla mucho respecto de aquellos que hablan con dureza, así como que aquel que tiene que decir las cosas o la verdad y que al otro le duela, como diciendo, pastor, corrija a las personas, y en esa corrección es como que tiene que doler. Perdón la expresión que voy a decir, es como decía la antigua filosofía, la letra con sangre entra. ¿Es acaso esa es la forma de gobernar? ¿Es así el llamado que nos deja el cielo respecto de nuestra manera de mostrar la bondad? El camino del movimiento o de la línea del Musar enseña que la cualidad de Malhut, esta nobleza, esta realeza que se expresa en nobleza, está ligada fuertemente a la humildad consciente. Saber que uno tiene influencia, pero que no la usa para imponerse, sino que para elevar, para mejorar, para restaurar, para traer buenas acciones. El rabino Israel Salanter enseñaba y decía que la grandeza del hombre no está en no caer, sino en la capacidad de levantarse con una mayor pureza. Y esta es la idea que se conecta fuertemente en este día 28 del Omer, en que persistir con nobleza, amados, implica que incluso cuando fallamos, cuando nos equivocamos, no nos endurecemos, no endurecemos el corazón, no miramos la circunstancia, la situación desde una perspectiva dura, sino más bien nos volvemos sensibles y buscamos la rectitud y buscamos la corrección, reconociendo quizás la falla, reconociendo nuestra carencia, pero con nobleza miramos hacia el cielo, entendiendo que necesitamos ser mejorados y corregidos. Desde la misma manera y desde la misma perspectiva, también tiene que ser la reacción para aquellos que quizás no han caído, pero vieron al que cayó. Que muchas veces quizás nuestra reacción puede ser inclusive esta condenatoria, operar justicia con dureza. Porque a veces entendemos que cuando algo duele es porque realmente trae corrección. O cuando hablamos con dureza, como le decía en delante, hace un momento atrás, es como que realmente imponemos autoridad. Por lo general las personas pasivas, tranquilas, calmadas, no las asociamos al liderazgo, ni las asociamos a un carácter fuerte. Los caracteres fuertes los asociamos a liderazgos y a veces lamentablemente como liderazgos positivos. Pero a veces pasa que los caracteres fuertes no logran dominarse a sí mismos, sino que se autotraicionan por causa de las situaciones que a veces se viven. ¿Por qué? Porque se ha potenciado, se ha avivado la cualidad, más que la enseñanza o más que el caminar que la Escritura nos da. Quiero que aprovechemos este momento y podamos reflexionar en base a 3 preguntas que he preparado. En esto, amados, quizás pueda usted anotarlas y durante la semana pueda igual reflexionar. ¿Estoy siendo constante
pero he perdido la sensibilidad en el caminar. Mi persistencia edifica, mi constancia edifica o desgasta a quienes me rodean. ¿Gobierno mis emociones o ellas me gobiernan a mí? Antes de continuar, también quiero que agregues esta pregunta. En relación a lo que hasta hoy día estás viviendo y los frutos que te rodean, las consecuencias de lo que hoy en día está a tu alrededor. Cada una de ellas refleja la persona que quieres, en la que te quieres convertir. La nobleza en la persistencia nos enseña que el verdadero liderazgo comienza dentro de uno mismo. No se trata solo de llegar lejos, sino que también de cómo voy a llegar, de llegar bien, de llegar en integridad, de llegar con humildad, con un espíritu alineado a los estándares altos, elevados desde el trono celestial. Persistir con nobleza, amados, no transforma cada lucha en un acto de elevación, sino que nos encamina precisamente en avanzar cada día los objetivos esenciales, alineándonos nosotros en este caminar. Malhut Shebenezach, nobleza en persistencia, mirándolo desde la enseñanza del Brihadachá, también nos entrega una enseñanza, un principio espiritual desde una perspectiva fortaleciendo lo que he estado hablando desde los que los sabios nos han comunicado, pero también ampliando esta perspectiva. Podemos de aquí resumir de alguna manera que perseverar no es solo con la fuerza, sino con un carácter transformado y digno. Como quizás algunos hemos utilizado el famoso texto, dice que no es con fuerza, sino con su espíritu. Y mucho de ello lo llevamos inclusive a contextos sobrenaturales, pero esa expresión no tiene que ver por lo general con un aspecto sobrenatural solamente, sino tiene que ver con cualidades que se van construyendo en nuestra vida. Porque el Espíritu del Señor está edificando nosotros, personas, con una esencia del Espíritu, con la esencia de la Escritura, con la esencia de la Torah. Por lo tanto, hay cosas que no se hacen por medio de la fuerza, sino por medio de la revelación de su palabra. En Colosenses capítulo 3 tenemos el siguiente verso, dice: vestidos de humildad, de mansedumbre y paciencia. Y desde la postura de los sabios, esto es Malhut. Es una persistencia gobernada por la humildad y por este dominio propio. No basta con correr solamente, hay que hacerlo con el corazón correcto. Nuestro bendito Mesías, Yeshua, expresa desde esta línea, desde la posición del Malhut, una tremenda expresión. Él nos da un tremendo desafío a nuestro caminar o a nuestro vivir interior. Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí la nobleza no se muestra como un poder externo o como un poder que venga a subyugar a todo el mundo o a aplastarlos o a doblegarlos sobre la autoridad, sino que lo principal es tener una autoridad interior, un gobierno interno. Esto nos conecta directamente con la enseñanza que compartimos desde el Talmud, que es el domar o dominar nuestro propio espíritu. De ello podemos precisamente resaltar 3 puntos de lo que ya hemos hablado. No responder con violencia.
no abandonar el propósito, mantener nuestra identidad. Estos 3 puntos focalizados van construyendo lo que nos reúne hoy en enseñanza, una nobleza en la persistencia con acción. El verso de Gálatas capítulo 5, cuando dice, con el cual comencé, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. En ello están conectados lo que es precisamente el Mahud Netzachá, que es la perseverancia, el dominio propio y la mansedumbre. La verdadera persistencia produce un fruto, no dureza, no obstinación, sino un fruto elevado del espíritu. Así como los maestros del Musar nos han enseñado a levantarnos con mayor pureza ante la adversidad, así también el Brit Hadashah, tocando palabras de los profetas, dice: 7 veces cae el justo y asimismo este vuelve a levantarse. Este principio también está alojado en cuando Pablo en Filipenses dice: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Persistir con nobleza no es caer, sino que es tener la capacidad, amados, de levantarnos sin perder la identidad espiritual, las veces que sean necesarias, insistir en la vida con el objetivo claro por delante que todos tenemos trazado en nuestras vidas. El Talmud valora la Netzach, la persistencia, no por la magnitud del acto, sino por la continuidad que obviamente todos nosotros debemos tener cada día. Hay una enseñanza muy clave, una discusión en el Talmud que trata de alguna manera de decir o descifrar cuál es el verso más importante de la Torá o cuál es el mandamiento más importante de la Torá. De ello hay muchos que citan el Shema, otros señalan algunos tipos de sacrificio. Dentro de esta discusión, precisamente el amado rabino voy a tratar de pronunciarlo, Nanás, algo así dice. Él destaca el concepto del amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un principio, obviamente, que nuestro bendito Mesías también resalta. Y él defiende este principio como uno de los valores principales de la Torá. Pero Shimon ben Pasi dice que hay un principio aún más inclusivo, o más elevado, que está en Shemot capítulo 29, cuando habla de la ofrenda continua, cuando dice: ofrecerás un cordero por la mañana y un segundo cordero por la tarde. La pregunta, y muchos se hacen, ¿qué tiene que ver el ofrecer un cordero o esta misbah como uno de los pilares fundamentales en la Torá? ¿Qué tiene que ver este punto que Shimon resalta? Y él dice que la nobleza de la persistencia reside en el sacrificio diario. No hay nada más soberano y más elevado que la persona que, a pesar de su estado de ánimo o de las circunstancias, cumple con su responsabilidad con la misma excelencia cada mañana y cada tarde. Eso es lo que realmente se le puede conocer como el Mahud Shebe Netzach, que es la capacidad de continuar aunque nadie te vea. De esto, resumiendo, amados, la persistencia sin nobleza puede transformarnos o puede transformar el fruto en una dureza que al final destruye. Pero la nobleza en la persistencia nos vuelve o construye en nosotros un fruto que edifica y ayuda a otros. Nos forman un carácter firme, pero humilde y transformador. Hoy de esta enseñanza quisiera que todos nosotros pudiéramos asimilar, vivir y quedarnos con la siguiente idea: perseverar en lo que sabes que es correcto, pero cuida tu tono, cuida tu actitud
y tus reacciones. No solo luches por avanzar, lucha para hacerlo bien y con dignidad. Ser firmes, amados, sin perder la humildad, es persistir sin dejar de reflejar lo divino en nuestro carácter. Gracias por este tiempo que me permitieron compartir con ustedes. El Eterno les bendiga, amados siervos. Amada familia, bueno, damos gracias a Dios. Roy, Johanán, los micrófonos son suyos. Se me olvidó. Se me olvidó. Qué locutor más malo. No, excelente, excelente. Pues es que ya nos hace falta ese programita, mi hermano, los martes. Ya estamos esperándolo también. Así que muchos me han preguntado cuándo se retoma. Bien, pues excelente, excelente. Muchísimas gracias, Pastor Vladimir, por el comentario. Y esos comentarios son buenos, familia, porque sí nos hacen reflexionar mucho. Hizo que me acordara de un Pirkei Avot también. Si no me equivoco, es Avot 4.1, que nos dice estas palabras. ¿Quién es fuerte? Aquel que domina sus impulsos. ¿Quién es honorable? Aquel que honra a las creaciones. ¿Pero por qué así? Porque Netzach, la verdadera victoria, no es contra otros, sino la persistencia interna para vencer la propia naturaleza. ¿Y por qué Malhut? Porque el honor se deriva de esa victoria interna. Malhut de Netzach es el reconocimiento de que la persistencia más noble es aquella que se usa para refinarse a uno mismo y por extensión elevar a quienes nos rodean. Así que excelente, excelente, Pastor Vladimir. Muchísimas gracias por la enseñanza del día de hoy. Muy reflexiva, muy buenísima, me gustó muchísimo. Así que muchísimas gracias. Gracias, Pastor Heriberto. Amado Isaac, cuéntame, hoy te vemos como decía, había una película que decía, How you Silver, Hawaii, que usaba un sombrero, así que, amado Isaac, cuéntanos. Shalom, llegando al trabajo tuve que pasar por la regadera y no me puedo poner el sombrero con la cabeza mojada. Amados, gracias por el privilegio de escuchar cada enseñanza que hemos recibido. Toda va quedándose atesorada en el alma de los creyentes y en la nuestra propia. Algo que despierta en mi curiosidad fue cuando el pastor inició en ese precioso versículo que demandas el concepto de el dominio propio. Mira, les cuento, aquí están algunos de los hermanos de la comunidad de Pupa Casa de Israel. En alguna ocasión, hace como año y medio, creo que ya son 2 años, iniciamos una charla, un estudio, una unidad de estudio que se llamaba Sanidad Plena. Y entre esas clases hablamos acerca del conocimiento, el autoconocimiento, no la autopercepción, el autoconocimiento. Y de ahí la razón era poder saber qué es el dominio propio. Y luego en algún examen, no solamente entre nosotros, sino también afuera, en alguna capacitación, expuse preguntándole al auditorio cuál era su temperamento. Y el 90% de los participantes han contestado que son coléricos. Voy conectado con lo que mencionabas ahorita, pastor, respecto del liderazgo. Y piensa la gente que al ser funfuñón, ser gruñón, decir las cosas bravas, decir las cosas con cierto nivel de ímpetu, siente uno que ya pertenece al temperamento colérico. Hay muchas personas que somos o que son muy corajudas, muy biliosas o muy grotescas para hablar y no tienen ni pizca de lo que es el temperamento que incluye el liderazgo. Tenemos que tener muchísima valor para identificarnos quiénes somos nosotros, porque la única manera de medir si estamos creciendo es que estemos conscientes quiénes somos. Luego es fácil decir, pastor, es que estoy creciendo. Pastor, es que estoy desarrollándome, estoy madurando. Pero ¿en medida a qué? Uno luego generalmente se mide a la estatura de la plenitud del Mashiach, allá arriba, pero difícilmente uno alcanza a poner las bases acá. Y entonces nuestro crecimiento, esa persistencia, la medimos
pensando que yo anhelo parecerme al Mashiach y ese mi anhelo me hace acercarme a él. No, quizás acá en el piso, en el fondo, solamente me he parado de puntitas y yo siento que estoy creciendo. Tiene que haber mucho valor en la persona que amamos a Dios porque debo tener la fuerza, la valía de poder decir es verdad. Voy creciendo en cuanto a mi realidad anterior. Yo me encontraba hace 5 centímetros abajo, pero voy creciendo, ya voy desarrollándome. Y esa es la manera en que nosotros podemos llegar al dominio propio. Esa es la manera que gusto para compartir con ustedes. Porque esta forma que nosotros todos tenemos de auto-identificarnos, nos identificamos luego como personas ya crecidas, aptas. Pero ya lo mirábamos recientemente con el nivel de la humildad. Y la humildad no era de hacerme sentir feo, el patito feo, no, es tener la claridad de dónde me encuentro parado y hacia dónde voy caminando. Y pues uniéndome a las palabras que ha dicho el Rey Vladimir y el Rey Yohanan, para todos nosotros, pues mantengámonos firmes y sin fluctuar. Así que, amados, gracias por permitirme expresar estas palabras. Un abrazo para todos y Beshem Yeshua. Bechen Yeshua. Bueno, tremendo, hermano Robert Vladimir, gracias por darnos una entrega más en este caminar de la cuenta del Homer. Nobleza en persistencia, Malhut en Exat. Mientras analizaba este día, lo asocié mucho con lo que es Ruth. Ruth, aquella moabita que estaba casada con un hijo de Naomi, pero después del fallecimiento, Naomi le pidió a sus dos suegras, de su nuera, perdón, que ya se vayan, porque no tenía ninguna conexión. Y después de insistir, de la insistencia de Naomi, Ofad dice que se fue, le dio el beso de despedida a Naomi y se fue. Pero Naomi sigue insistiendo, mira, ya se fue tu cuñada, se fue tu hermana, vete. Pero deja ver que la nobleza y persistencia de Ruth le dijo grandes palabras. Dijo, no me pidas que me vaya, porque donde tú vayas yo iré. Donde tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, yo voy a morir ahí. La persistencia, la nobleza en persistencia de Ruth es clave, muy clave, inclusive esta determinación que, así como también dicen que la nobleza y la persistencia es igual a la determinación, dicen, la determinación de Ruth es tremenda, porque gracias a esa nobleza en persistencia y la determinación, hoy de ella, hoy salieron grandes reyes. El pueblo de Israel la tiene muy en cuenta porque el rey David es descendiente de Ruth y nuestro bendito Yeshua, nuestro Mesías, viene de la descendencia de esta moabita, pero viene de una determinación, de un enfoque, de una nobleza en persistencia clara, firme, que no se mueve. Y para terminar también, en base a lo que Rue decía de los sentimientos, cuando un soldado sale a la guerra, no sale con la ilusión, sale con la determinación. Porque los soldados que salen con una ilusión posiblemente pueden acobardarse, pueden arrepentirse. ¿Qué estoy haciendo? Pero cuando un soldado sale, no sale sino más con su determinación al campo de la batalla. En el caso de nuestros soldados israelíes, ellos salen a defender nuestro pueblo, salen a defender una determinación clara y precisa. Repito, y como decía el Roe, no es bueno basarnos en los sentimientos, porque los sentimientos es como estar en alta mar sin un timón, sin un nada, a donde nos lleve el viento. Pero la determinación es la que marca el destino, la que marca el camino, la que marca los objetivos. La determinación en sí tiene su propia fuerza interna. Amado Vladimir. Gracias, amados, por compartir y engruesar, podríamos decir, saborear aún más el alimento que hemos podido recibir. Me cabe igual destacar que en su oportunidad varios hermanos me dieron a conocer que esta dinámica, precisamente el aporte de cada uno de ustedes, es una dinámica que agrada mucho.
que es bueno, es nutritivo para la colectividad, precisamente el poder escuchar a cada uno y ampliar eh, cada aporte entregado. Es algo que agrada por lo mismo, porque el poder hacer este trabajo a veces conlleva un grado de nobleza, en el sentido de que entender que puede que en algo de esto yo no gane. ¿A qué me refiero yo? Que a veces hay cosas que hay un dicho, hay personas que no dan puntadas sin hilo. Y a veces en la fe también hay personas que buscan el cómo yo gano, o el cómo yo me destaco, o el cómo yo en esto puedo salir de alguna manera con algún grado de ganancia. Cuando se piensa de esa manera, claro, hay una persistencia en lograr objetivos, pero una persistencia que está manejada quizá en objetivos más personales que comunidad. Por eso Israel se llama la comunidad del desierto. El objetivo de Israel y al cual nosotros nos reunimos o nos unimos o fuimos adoptados por gracia, es un objetivo que está por sobre, inclusive es por sobre los ideales personales. Vemos precisamente en nuestros grandes líderes de los estudios que estamos, en cómo muchos de ellos se autonegaron o se autosometieron a cosas que a veces a lo mejor en alguna oportunidad, quizás en el mundo venidero consideran dirán, no, esto muchas veces no lo quise hacer, pero uno pierde, cuando uno se entrega a un servicio, uno pierde a veces ciertos derechos. Y ese es un grado de nobleza. Servir al Eterno, el verdadero servicio al Eterno, requiere un alto grado de nobleza. Cada día muchos de nosotros nos levantamos y nos hacemos el ánimo de levantarnos y seguir adelante. Pero también hay que tener un grado de nobleza en lo que se hace, porque hay el verdadero servicio al Eterno es un servicio que no tiene ganancia. No podemos pensar cómo yo aquí gano, sino en cómo yo aporto, en cómo yo ayudo, en cómo yo puedo hacer más fácil el proceso. Ese es el pensamiento que nos debiera reunir, y esa es la idea por la cual nació también este proceso del conteo del Omer con los siervos que nos han acompañado. Esperar que sigamos en este proceso, amados, y no solo en este conteo del Omer, más adelante también lo que el Eterno nos pueda en ese aspecto dar oportunidades, para que así toda la colectividad de todos los que están reunidos como el otro día el Robert Heriberto también dijo, a los que nos vean en diferido, también es el ánimo de que puedan encontrar quizás en estos grupos una colectividad, un grupo, no líderes, sino un grupo de personas que están interesadas en su bien, en su vida que sea exitosa, que encuentre restauración y sanidad. Esa es la idea de todos nosotros. Y es el propósito también del conteo. Por eso cuando pronunciamos la verajá va encaminada, si ustedes se dan cuenta, toda la bendición que estaremos ahora realizando va encaminada a la rectificación y en la sanidad personal y también de la comunidad. Así que con ese conocimiento y con esa nobleza les quiero pedir a todos ustedes, y ahí el Roe también, Isaac con mucha nobleza también, cada día nos proyecta esa verajá, podamos hacerlo con ese corazón, con ese deseo. Te quiero pedir ahora que cuando pronuncies estas palabras no lo hagas por ti. Hazlo por tu hermano, hazlo por tu hermana, hazlo por tu pastor, hazlo por tu pastora, hazlo por aquellos con los cuales compartes, hazlo inclusive por aquellos que a lo mejor no te llevas muy bien, con el hermano que a lo mejor no tienes mucha afinidad, con el hermano que a lo mejor tuviste un problema, una circunstancia, hazlo por él también. Haz esta bendición y pídele al cielo, Padre, rectifica, sana, restaura la vida, mi vida, y sí también la vida de mi hermano, de mi hermana.
la vida de la comunidad, nuestras vidas, Señor. Cuando pronunciamos esta bendición, amados, que el cielo nos escuche y pueda mirar en nosotros esa persistencia en poder alcanzar los objetivos, pero por sobre todo con un alto grado de nobleza, sabiendo que no tenemos intereses personales, sino los intereses del reino son nuestros intereses. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu v'vivotah v'sivanu al sefirad haomer. Todos decimos, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has apartado con tus mandamientos y nos has ordenado lo concerniente a la cuenta del Omer. Todos decimos, hoy es 28 días, que son 4 semanas del Omer. Estamos cumpliendo la 4ª semana de 7, amados. Que el misericordioso Adonai restaure el templo a su sitio rápidamente en nuestros días. Amén. Selah. Para el director del coro, un cántico con música instrumental, un salmo. Elohim tenga gracia a nosotros y nos bendiga. Que haga resplandecer su semblante sobre nosotros para siempre. Para que sea conocido tu camino en la tierra, tu salvación entre todas las naciones. Las naciones te alabarán, Adonai, todas las naciones te alabarán. Las naciones se alegrarán y cantarán jubilosamente, pues tú juzgarás a los pueblos con justicia y harás a las naciones la tierra para siempre. Los pueblos te alabarán, Adonai, todos los pueblos te alabarán, pues la tierra habrá rendido su fruto y Adonai, nuestro Elohim, nos bendecirá. Adonai nos bendecirá y todos desde los más remotos rincones de la tierra le temerán. Amén. Adonai, te imploramos que con el gran poder de tu diestra liberes al cautivo. Por favor, escucha la plegaria a tu pueblo. Fortalécenos y purifícanos, reverenciado, poderoso, te imploramos. Guarda como la línea de tus ojos a aquellos que procuran tu unicidad, y bendícelos y purifícalos. Concédeles por siempre tu misericordiosa rectitud, poderoso, santo. En tu abundante bondad guía a toda tu congregación, Dios único y soberano. Vuélvete hacia tu pueblo que recuerda tu santidad. Acepta, oh Hashem, a través de Yeshua nuestra súplica y escucha nuestro clamor. Tú que conoces todos los pensamientos secretos, bendito sea el nombre glorioso de tu reino eternamente y por siempre, jamás. Amén. Amo del universo, tú nos has ordenado por medio de Moshe, tu servidor, contar Sefirah HaOmer, a fin de purificarnos de nuestras iniquidades e impurezas, tal como está escrito en tu bendita Torah. Contaréis para vosotros desde el día siguiente del día del descanso, desde el día en que traéis el Omer como ofrenda mecida. La cuenta será 7 semanas completas. Hasta el día posterior de la 7ª semana, contaréis 50 días, a fin de que las almas de tu pueblo Israel sean purificadas de toda impureza. Por consiguiente, sea tu voluntad, Adonai, Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, que el mérito del Sefirah HaOmer que hemos contado hoy, Malhut, Sheve, Nesak, nobleza en la persistencia, sea recibido mi acto de obediencia por tu misericordioso amor y que sea rectificado el daño que hemos causado a esta Sefirah, y que yo sea purificado y santificado con tu suprema santidad, que de este modo se conceda abundante generosidad sobre todos los mundos, que se rectifique nuestro nefesh, ruach y neshama, de toda bajeza y defecto, y que nos purifique y santifique con tu suprema santidad. En el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Selah. Y decimos todos, que el Eterno nos enseñe de tal modo a contar nuestros días que podamos traer al corazón sabiduría. Amén. 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 Aleluya. Hay un paréntesis que me gustaría mencionar, amados. Permítanme, por favor. Ahí sí. Que hace unos días atrás se hizo la pregunta respecto, ustedes bien saben que podríamos decir que existen como 2 tipos de conteo, ¿ya? Y hay algo que yo aprendí hace un tiempo atrás. Y que también de alguna manera sale mencionado en la Escritura respecto de una enseñanza de nuestro bendito Mesías. Nuestro bendito Mesías en una oportunidad dijo, el que se sienta a la cátedra Moshe, precisamente escúchelo
escúchenlo, lo que él transmite respecto de la Torá, ¿cierto? No me recuerdo bien exacto las palabras, pero en el fondo estaba hablando respecto de la enseñanza, lo que él enseña y todo. Pero no hagan conforme a sus tradiciones, porque él enseña y no hace. O sea, el juicio de Mashiach era enseñar algo que no se hace. Por tiempo y por décadas, y el rabinato inclusive esto lo reconoce, que el rabinato que hoy día existe es una herencia farisea. Y siempre por historia, inclusive esto se puede igual revisar en un contexto arqueológico, histórico, quienes entregaron o quieren, a quienes se le dio autoridad y quienes de alguna manera legislaron respecto de la Torá y de las leyes, los mandamientos, siempre fue, en este caso, el fariseísmo, que hoy en día inclusive se reconoce como el rabinato. Entonces el otro movimiento, que también es mencionado como conteo, es un movimiento que nunca, inclusive hasta el día de hoy, es reconocido como parte del rabinato, ni parte, inclusive ni siquiera son reconocidos a veces como judíos, como tal. Entonces, hay algo que es muy sencillo, que nosotros vamos aprendiendo a medida que vamos estudiando, y que tiene que ver inclusive en parte esta enseñanza. Obedecer las leyes involucra muchas veces un alto grado de nobleza, porque eso va reflejado en el sentido de que yo hago de acuerdo a lo que se ha transmitido y no a lo que yo creo. Obedecer, precisamente, muchas veces nos pasa, y quizá a cuántos de ustedes les pasó, que tuvieron que obedecer a los papás cuando no querían hacerlo. Y lo hicimos porque simplemente era el papá. A lo mejor no tenía la razón, pero era el papá o era la mamá. Y ese es uno de los contextos que precisamente la Escritura siempre nos pone en ese contexto, en esa área, en esa adversidad. Hay algo interesante que yo compartí con la colectividad el sábado pasado, que yo igual lo pensé, y se lo comparto aquí a los siervos para que a lo mejor ellos me saquen a lo mejor de alguna duda o equivocación que yo tenga. No necesariamente ahora, puede ser después. Existen mandamientos en que el hijo puede corregir, o sea, el padre puede corregir al hijo, inclusive lo puede llevar a ser juzgado. Pero no existe ningún mandamiento en que el hijo pueda juzgar a su padre. Entonces eso debiera hacernos pensar. Debiera hacernos pensar respecto a nuestras acciones en el sentido de la obediencia. Y de dónde escuchamos, dónde ponemos nuestro oído. Eso más que nada. Bueno, pues creo que esas palabras fueron el cierre de broche de oro, varón. Hashem te bendiga, gracias por esa valoración que otorgas, porque el pueblo de Israel tiene que estar claro dónde estamos parados. Es bien fácil decir que nuestra simiente es el Mashiach, que nuestra estructura es de la Torá, pero sí, del dicho al hecho, decimos aquí en México, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, gracias por esa remembranza para todos, que cada familia, que cada individuo tengamos claro lo que has plasmado. Y me atreví a abrir el micrófono porque vi que Yohanan estaba tomando nota. Entonces, antes de que aquí nos quedamos. Bien, familia. Pues adelante, Yohanan. Bueno, que sea, muchísimas gracias, mi hermano. Gracias por abrir ahí en ese tiempo. Y bueno, pues vamos a pedirle a mi hermano Roe Heriberto, ayúdanos por favor a hacer el cierre. Así que, familia, muchísimas gracias por haberse conectado, por habernos acompañado. Pastor, adelante. Bueno, Baruch Hashem, gracias por las palabras que nos han dicho. Así que abrazo, familia, para ustedes. Buenas noches, vayan a descansar. No sé si tengan la oportunidad y el espacio para verse un cafecito, como Johanna nos ha enseñado. Ya de este lado es para dormir, ya son las 10:30, pero damos gracias a Dios por todo esto. Así que, familia, mañana continuamos con la cuenta del Homer. Y así que, nada, es todo bien gracias al Eterno. Así que seguimos en oración
por la paz del mundo, oramos por nuestro pueblo de Israel, oramos por el, ¿verdad? Oramos también por la familia de aquel rabino que ya me imagino que todos se enteraron. Oramos porque de verdad hemos perdido un siervo. Bueno, y esto es parte de seguir orando por todo el mundo. Así que familia, con mucha alegría nos despedimos en 3, 2, 1. Besé Yeshua y le... Beshem Yeshua. Laila to. Laila to. Laila to.